Ahí está. Bienvenidas a las que nos ven de manera diferida. Aquí estamos en nuestra sesión de hoy. Vamos a leer el capítulo 2. Entonces les decía que esta noche vamos a trabajar la siguiente forma. Yo leo el primer párrafo hasta donde está la línea y luego le pido así a dedo nomás a cualquiera de ustedes que por favor lean. Por ejemplo, Amelia, lee por favor el párrafo que dice Miriam. Milagros, está bien, Carlita. No tengo el libro. Ok, pero lo Lore, tienes yo tampoco. pero lo tienes en tu celular. ¿O lo Claro, Ya, por tienes? ese celular. en el grupo, Sí, Sí, sí. claro, por supuesto, a todas lo tienen. Ahí abrimos. Ah, pues chicas, ya ven, está en el grupo. El link me dice, ahí está el link de hoy día. Ya, sí, yo las entiendo todas porque yo soy más distraída que todas ustedes juntas, no se imaginan. el Ministerio Pastoral de la Mujer Sí, en Iglesia. exacto, ese es el libro, ajá. Exacto, ese es el libro, ese es el libro. Ok, ese es el libro. Entonces, así ya. Y las que no puedan, por X razones, no pueden abrir el material porque por la batería, por el tema del celular, me avisa, me escriben y yo lo leo, ya, no hay problema. Vamos a empezar. Voy a empezar yo, así que vayan siguiéndome en la lectura, ¿sí? Para que estemos todas en la misma sintonía. Vamos. Capítulo 2. Mujeres profetizas y líderes en el Antiguo Testamento. Introducción. Uno de los argumentos más frecuentes contra el ministerio pastoral de la mujer es que en la historia del pueblo de Dios el liderazgo estuvo primordialmente en manos de varones. Si bien es cierto que el Antiguo Testamento describe en su mayoría líderes masculinos, sacerdotes, reyes y profetas, no podemos pasar por alto que también registra casos de mujeres llamadas y usadas por Dios en roles de autoridad, enseñanza, consejo y liderazgo espiritual. Estas figuras no son excepciones aisladas o accidentes culturales, sino testimonios inspirados que revelan cómo Dios, en diferentes momentos de la historia de la redención, levantó a mujeres como instrumentos para guiar, profetizar y liderar al pueblo. Hermana Amelia, por favor, el siguiente párrafo. Un ratito, hermana, que me llamaron y tuve que contestar y se me perdió ahorita. Estoy en el Página capítulo 18. 10. Sí, Estoy en el capítulo capítulo 2. 10. No, Yo es lo que capítulo le 2. Sí, sí, yo lo Página, he leído, el capítulo página 2. 18. Página 18. Página Espera un 18. ratito. Mm, ya, capítulo 2. Pero eh, Segundo eh, párrafo, donde dice Miriam. Miriam profetiza y líder, ya, donde comienza Miriam, profetiza y Sí, líder en el Éxodo. exacto. Ya, amén. En Éxodo 15, 20, 21, Miriam es llamada explícitamente profetiza y su Ujú, ministerio aparece en uno de los momentos más decisivos de la historia de Israel, el paso por el Mar Rojo. Ella ujú, dirige con un cántico y danza la adoración del pueblo al Dios liberador. Cantad a ok. Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Además, Miqueas 6:4 la menciona junto a Moisés y a Aarón como enviada de Dios para guiar a Israel. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Esto implica que María ejerció un liderazgo reconocido y autorizado por Dios. No fue una figura secundaria, sino alguien que formó parte del trípode de liderazgo en la liberación del pueblo. Ok, Qué hermoso. gracias. Ya, mi Gracias, hermano. gracias, Amelia. Eh, 2. Débora, jueza, profetisa y madre de Israel. Eh, Milagros, una de las milagros, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sino que estoy mal de mi garganta. A ver, Mm, amén. amén. Débora, jueza y profetiza y madre de Israel. Jueces 4 y 5 nos presenta a Débora como uno de los ejemplos más contundentes de liderazgo femenino
en la escritura. Ella es descrita como profetisa, Jueces 4:4, jueza que gobernaba a Israel, Jueces 4:5, madre en Israel, Jueces 5:7. Su rol fue político, espiritual y militar. Bajo su dirección, el pueblo experimentó victoria sobre Sísara y los cananeos. Débora no actuó en rebeldía contra el orden de Dios, sino en obediencia al llamado divino en un tiempo de crisis nacional. Teológicamente, su figura nos recuerda que Dios es soberano en levantar a quien Él quiere y que su autoridad no está restringida por el género. En una sociedad patriarcal, el Señor eligió a una mujer para gobernar y profetizar sobre su pueblo. Amén. Amén, amén. ¿Digo? Eh, O no, Hulda, ya. 3. ¿Quién puede leer a Hulda, por favor, la porción, el párrafo Hulda? Mm, Yo Eva, leo. a ver, Carlita, dale, dale. Ya. Dice, Hulda, la voz profetiza en tiempos de Ujú. reforma. En 2 de Reyes 22:14 hasta el 20 y Segunda de Crónicas 34 del 22 al 28. Dice, durante la reforma del rey Josías, Hulda es consultada como autoridad profética en Jerusalén. Lo notable de este relato es que en la misma época vivía el profeta Jeremías, pero el rey decidió que se fue la pantalla, Ujú. acudir a Hulda, reconociendo la autenticidad y el paso espiritual de su ministerio. El mensaje de Hulda no fue secundario ni suavizado. Al contrario, fue una palabra firme de juicio y esperanza que motivó la renovación del pacto en Israel. Este ejemplo muestra que las mujeres no solo tuvieron roles auxiliares, sino que fueron portadoras de la palabra profética vinculante para toda la nación. 4 también. Amén, amén. Eh, Sí. Abigail, sabiduría y discernimiento espiritual. Yo puedo Ella. Sí. leerla. ¿Me Perfecto, escucha? Eva. Sí, sí, dale, Ah, dale, ya. escuchamos. Abigail, sabiduría y discernimiento espiritual. Aunque no se la menciona como profetisa, Abigail 1 Samuel 25 fue una mujer de profunda sabiduría espiritual y discernimiento pastoral. En un momento de tensión, evitó que David derramara sangre injustamente, recordándole la fidelidad de Dios y la promesa de su reinado. Su intervención fue tan significativa que David reconoció la voz de Dios en sus palabras. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrares. Abigail representa a la mujer que con palabra sabia y consejo piadoso cumple un rol de guía espiritual en medio del pueblo de Dios. Amén. ¿Quién falta? Hermana, buenas noches. ¿Yo puedo leer Buenas. esto? Sí, por favor, adelante. Ya. Es el 5. Ujú. Esther, liderazgo providencial en el exilio. El libro de Esther nos muestra cómo una mujer desde el palacio persa fue instrumento de Dios para salvar a su pueblo del exterminio. Aunque no es descrita como profetisa, su influencia política y espiritual es innegable. Esther intercede con valentía, arriesgando su vida y se convierte en un modelo de liderazgo providencial. Su historia revela que el liderazgo femenino en el pueblo de Dios no estuvo limitado a los ámbitos domésticos o privados, sino que también incluyó espacios de incidencia pública y política bajo la mano soberana de Dios. Amén, amén. Dice, otros testimonios relevantes. Tenemos a Ana, la madre de Samuel, que fue una mujer de oración y visión espiritual, cuya intercesión cambió la historia de Israel.
¿sí? ¿Se acuerdan? La tsunamita, reconocida por su fe y hospitalidad profética hacia Eliseo. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es como, tomada como un modelo de liderazgo de su casa, el comercio y la enseñanza de la sabiduría. Reflexión teológica. En el Antiguo Testamento, a pesar de estar enmarcado en una sociedad patriarcal, da testimonio claro del liderazgo de mujeres que actuaron como profetisas, juezas, consejeras y protectoras del pueblo de Dios. Estas narraciones son más, no, son más que anécdotas, son anticipaciones tipológicas de la obra del Espíritu Santo que en Pentecostés sería derramado sobre hijos e hijas para profetizar. Es necesario que aquí les haga una breve aclaración eh, y una pequeña acotación, ¿ya? No todos tenemos el entendimiento de estos términos. ¿Qué significa tipológico? A ver, cuando hablamos de personajes como los que acabamos de leer u otros profetas del Antiguo Testamento, decimos que son tipos de Cristo. ¿Qué quiere decir tipos? Señales, señuelos, reflejos, referencias. En términos teológicos se maneja el término tipo. Era un tipo de Cristo. No sé si han escuchado alguna vez a alguien predicar decir, David era un tipo de Cristo. Es decir, era una señal, una sombra. Cuando tú caminas y el sol está ahí caliente, dándote, tú ves una sombra, ¿no? Tu propia sombra. Sería ilógico decir que si alguien viene y pisa tu sombra, te está tocando a ti. No, está acercándose a tu sombra, es un señuelo, una sombra de quien tú eres, ¿no? Entonces, cuando hablamos, para poner un ejemplo claro y conocido para todos, David es un tipo de Cristo, no porque él cumpla y sea un, perfecto como lo fue nuestro Señor, pero su personaje, su personaje apunta, señala a alguien más grande que él. Él mismo lo declara en los Salmos. Hay alguien más grande, ¿no? Él está señalando, recordando, es una sombra o un tipo de Cristo. Pues cuando se habla de anticipaciones tipológicas, quiere decir que es señales de los tipos de Cristo. Sí está clarito, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Espero que sí, hermanas. Ya, cerrando ese breve paréntesis, esa breve aclaración, que son términos, hermanas, que no están reservados para los pastores, líderes, ministros de la iglesia, sino que son términos que ustedes y yo, las hermanas de a pie, podemos manejar y conocer con total libertad y tranquilidad. Incluso pueden investigar un poquito más. Dice, así estas mujeres se convierten en testigos de que Dios nunca ha limitado su gracia ni su elección al género masculino. En ellas se anticipa la igualdad de dones y ministerios que se manifestaría plenamente en la Iglesia de Cristo. Algunas aplicaciones pastorales. Valoración del testimonio femenino. La Iglesia debe enseñar y reconocer la herencia espiritual de mujeres como modelos de fe, discernimiento y liderazgo. Desafío a los prejuicios. Estos ejemplos bíblicos nos obligan a cuestionar tradiciones que desestiman la voz profética de las mujeres en la iglesia. Equilibrio pastoral. Reconocer el liderazgo de las mujeres no implica negar la importancia del liderazgo de los varones, sino afirmar que Dios usa a ambos en su obra. Inspiración para el presente, así como Miriam, Débora o Hulda marcaron la diferencia en tiempos de crisis. Hoy Dios sigue levantando mujeres llenas del Espíritu Santo para edificar su pueblo.
Dicho todo esto, les voy a soltar una pregunta y quisiera, por favor, que cada una me responda según su criterio, más o menos lo que han leído, lo que piensan, ¿ya? Quiero que me contesten honestamente ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? No en pretérito, no en tiempo pasado, sino ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las mujeres, con nosotras las mujeres que hemos ido perdiendo de generación en generación habilidades espirituales para discernir y ser mujeres sabias? ¿Qué pasa? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez, han identificado algunas cosas quizás que han ido transformando, cambiando a lo largo de la historia de los tiempos, que las mujeres lo que más abunda en nosotras es la necedad? Contésteme, por favor. Cada una según su criterio, lo que alguna vez ha pensado o no pensado, que lo estás pensando recién. Estamos aquí para esto, para compartir lo que pensamos. Vamos, chicas, sin miedo a nada. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Díganme. En mi ¿Qué opinión, piensan? hermana, a ver, Dígame, dígame, por favor. Escuchamos, yo hermano. creo que como mujeres que Dios nos hizo Ujú, ese don de ser múltiples, ¿no? Virtuosas, somos dadoras de vida y nos dio ese don maravilloso de ser ujú, madre. De repente ese afán de estar ujú. en el hogar, ¿no? De repente nos desenfocamos un poco Ya, estoy anotando, de... ya, yo estoy anotando. Yo les escucho y yo estoy anotando. Afanes, me acabas de decir otra frase, otra palabrita bien importante. De repente eso fue Desenfocarnos. que nos desenfocó, sí, nos De, ah, desenfocó, nos, ok. ajá, nos, ¿cómo le digo? Eh, Tal vez nos refugiamos en nuestra propia, del día a día, ¿no? Nuestro día a día, el corre, corre. Eso puede ser una de las causas, ¿no, mi hermana? Como mujeres que somos. Ok, 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 perfecto. Está bien, está bien, está bien. Ya les Ujú, recuerdo, como les dije de la primera sesión, aquí no hay ideas malas y buenas, no, estamos para escucharnos. Ya, cuando nosotros nos escuchamos, nos ponemos en los zapatos de la otra y vamos también clarificando y nosotras solitas nos corregimos. ¿Ya? Yo no soy el Espíritu Santo, claro, por si claro, acaso, porque yo puedo ¿ok? estar equivocada. Claro, de repente sí, o hay cosas en las que estamos equivocadas, otras en las que estamos muy acertadas. ¿Ya? Hermana, buenas Entonces, noches. ¿Puedo dar ya una mira, opinión? por supuesto, la que tú quieras. Te Bueno, usted escuchamos. comentó que cree que nos ha alejado, ¿no? Así como estas damas. Yo creo que tal vez Ujú, nos ha alejado un poco, si bien dijo la hermana, también creo que es parte de la responsabilidad en casa, porque como ujú, las damas somos madres, nos preocupamos por los hijos, qué van a comer, la comida, la cocina, el estudio, y ya a veces nos queda como que poco tiempo tal vez para acercarnos más a este liderazgo, a este apoyo. También ujú, creo que un factor puede ser el que siempre en las iglesias por lo general dicen que es un hombre el que tiene que ser el líder, que es un hombre el que tiene que ser el pastor, porque ujú, muchas veces, a veces cuando hay algo dice que no ha venido el pastor o el pastor, siempre es un poco, yo creo que es la suma de varias cosas, como que ujú, una dama no puede tomar el liderazgo, otro también los hijos, la responsabilidad y un poco los afanes de la vida, ¿no? Porque es cierto, a veces los hijos siempre se pegan un poco más a la madre.
¿no? Ujú, Entonces, como que no nos dejan tal vez ese espacio de poder leer, meditar, aprender, pero no es imposible, hermano. Yo creo que no es imposible, debemos sacar un ujú. tiempo para el Señor, no es imposible, yo creo que sí podemos. Y en lo Amén. general, en donde yo estoy yendo, siempre nos invitan. No he sentido esa marginación, tal vez porque no me he acercado demasiado, pero sí escucho de otras personas que dicen, que comentan, ¿no? Ujú. Creo que por ahí podría ser, tal vez. Gracias. Ok, ok, gracias, Milagros. ¿Alguien más quiere comentar algo? Acotar Mi algo, bueno, pregunta era, ¿qué ha pasado o ¿no? qué pasa? ¿Por qué las mujeres hemos ido Yo perdiendo creo las que, oportunidades? yo creo que Cuéntanos, tiene que Carlita. ver con ¿Mm? la modernidad y con ¿Perdón? todo lo, pues, con la Con, modernidad y con la con todos los modernidad. conceptos que ahora, hacen que las mujeres quieren parecerse más al hombre, ¿no? Entonces Ok. quieren adquirir roles de los varones. En este caso tiene mucho que ver con el tema laboral, con esto de de la independencia económica, en la cual las Ujú, mujeres pues ahora ya no están metidas casi en su casa, estarán trabajando ujú, casi igual o más que los hombres, ¿no? Entonces, ujú, eso hace que ya las mujeres han perdido también el rol en la casa. Por ejemplo, ya no están cuidando a los hijos, sino que ahora más bien pagan a otras personas para que cuiden a otras personas a sus hijos y ellas están metidas en temas laborales, en temas, por querer lograr también logros, académicos. Y esto hace pues que estén alejadas, ¿no? También esto ha repercutido mucho en en la actualidad el tema de querer tener el rol o ser más que el hombre. Yo creo ujú, que eso también nos debe generar a las mujeres porque quieren ujú, demostrar algo que no son, porque nosotros hemos sido creadas por Dios, obviamente, para ser mujeres, ¿no? Para tener una delicadeza en este caso, ¿no? Entonces ahora las mujeres con este afán de querer estar ocupando puestos igual que los hombres o querer estar esperar a los hombres están más enfocadas en ello, ¿no? Queriendo demostrar a veces algunas ujú. cosas que realmente competen. Entonces eso hace que estén desenfocadas también de lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer. Ok, perfecto. Gracias a todas por sus comentarios, sus opiniones. Es sumamente valioso que todas tengamos una perspectiva, una opinión y que podamos manifestarnos. Ahora les voy a dar la mía. Ok, ahora les doy la mía. Una de ustedes mencionó algo sobre liderar, servir y hacer. Y alguien alguna vez, una hermana, una amiga de la iglesia, alguna vez me dijo, ella estaba en una situación en la que estaba siendo mamá soltera por una situación, porque su esposo había fallecido. Y se me acerca un día y me dice, Lorena, me dice, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero servir a Dios, quiero estar más en la iglesia, quiero venir más a servir en algún ministerio, quiero involucrarme, pero ay, tú sabes que mis hijos están chicos, están en la secundaria y uno está en la primaria y me queda ahí, ahora que estoy sola, el negocio, o sea, no encuentro tiempo, no encuentro tiempo, quiero servir, yo sé que puedo hacer más, que podría hacer más, pero ¿cómo hago, Lore? ¿Cómo haces tú con tus tres hijitos? En ese tiempo mis hijos eran pequeños todavía. Perdón. Entonces, fue algo de Dios, ya fue algo de Dios lo que le respondí, porque estoy segura que no había pensado en una respuesta, no era algo que yo había estudiado, ya fue algo del Señor. Y mientras yo le escuchaba, yo le decía, yo me sorprendía, ¿no? De ese afán de ella de querer servir en la iglesia, de involucrarse. Y el Señor me puso en mi corazón, la tomé de la mano y le dije, hermana, lo que tú haces es un servicio a Dios. Cuando tú estás cuidando de tus hijos, estás sacando adelante a tu familia sola, después de haber enviudado, estás cuidando los intereses de tus hijos al cuidar la empresa que tu esposo dejó, estás sirviendo al Señor.
si tú me ves aquí un rato sirviendo, para que yo pueda estar aquí ahorita y estar aquí 1 hora o 2 horas sirviendo, yo he tenido que dejar en mi casa comida hasta la noche. He cocinado ayer he tenido que planificar desde el día anterior las loncheras, el almuerzo y todo y otras actividades de mis hijos para poder venir aquí 2 horas. Porque, hermanas, el primer lugar de liderazgo, de ministerio de un hombre, de una mujer, está en su casa, con sus hijos, que son su descendencia delante de Dios. Entonces, no te afanes, le dije a esta amiga, tranquila, el Señor conoce, sabe tu anhelo, que quisieras venir, estar más tiempo aquí en la iglesia y servir a otras mujeres. El Señor conoce tu anhelo, pero tienes que ser consciente de la realidad en la que tú estás. Y todo ese deseo de servirla, de servir a Dios, vuélcalo en tus hijos. Ten tiempos de oración con tus hijos, lee la Biblia con tus hijos, ora con tus hijos, míralos como si fueran discípulos del Señor, que tú los tienes que preparar, los tienes que formar, porque Dios un día te va a pedir cuentas, no de los hijos de otras, no te va a pedir cuentas de los hermanos, de los miembros de la iglesia, sino de tu descendencia, de tus hijos. Así que tranquila, no te afanes en servir dentro del templo. Empieza en casa, con los tuyos. Y cuando tengas la oportunidad de prepararte un poco más en lo que tú quieras hacer aquí en la iglesia, si es que tienes que prepararte, estudiar algo, hazlo. Todo tiene su tiempo y su etapa. ¿Ya? Entonces, tranquila. Entonces, quería decirles esto desde lo más profundo de mi corazón. Tranquilas, no tenemos que ser pues las profetizas, no tenemos que ser no sé, pues como Esther, no sé, no. Cada una ejerza su ministerio en su hogar. Es lo que yo he aprendido, es lo que yo puedo compartir, es mi opinión también, ¿ya? Y todo esto suma a todo lo que ustedes han compartido. Y la única cosa que nos aparta y nos separa de Dios, dice la palabra, no es el día a día, no son los afanes, no es la carga laboral, todo eso son manifestaciones externas. Todas esas son evidencias. Lo único que nos separa de Dios, según la palabra de Dios, es el pecado. Y cuando hablamos de empoderamiento femenino, estamos hablando de un pecado, de la distorsión del diseño de Dios para el hombre y la mujer. Cuando hablamos de afanes y de desenfocarnos, estamos hablando de la preocupación y la ansiedad y el temor al día. Ese es el pecado. El desenfocarnos es la evidencia, ¿no? Es lo que podemos ver. Pero el origen siempre es un pecado. Entonces, cuando nos cuesta ser sabias, y lastimosamente muchas mujeres no se dan cuenta, no tienen la habilidad para darse cuenta de que están siendo necias e imprudentes, es porque hay pecado. Es porque hay pecado. Yo he sido necia, yo he sido necia, yo he sido imprudente. Yo sé también lo que es vivir en necedad y en negación de lo que no quiero aceptar, que Dios me corrija. Y cuando estamos en ese estado espiritual, obviamente no podemos ser sabias, no podemos discernir, no podemos entender, no vemos más allá de nuestras narices, porque estamos ensimismadas, enfocadas en ti, en lo que te hicieron, en lo que te dolió, en lo que no te hicieron, y a veces hasta envueltas en una amargura y un resentimiento que es como que estamos demasiado cómodas allí. Entonces, la mujer necia es la mujer que no quiere aprender.
Gracias a Dios, ninguna de nosotras somos esas mujeres porque estamos aquí justamente para aprender, para soltar esa necedad. Y la sabiduría es algo que dice la palabra que el que no la tiene, pero para cuenta, que tienes que darte cuenta que no la tienes y que necesitas desesperadamente la gracia de Dios. Necesitas al Señor para ser una mujer sabia, que sea enseñable, ¿no? Que cuando alguien te quiera enseñar, te quiera decir algo, te quiera mostrar algo, lo tomas como que, sí, eso es lo que yo necesito. Quizás no me lo dicen bien, no me lo dicen como me gustaría escucharlo, no me lo dicen pues con mucho aceitito, de repente es difícil de tragar, pero la oración son esos tiempos en lo que esto que se me hace difícil de tragar, pueda yo hablar con mi Padre y Él y su Santo Espíritu van a cambiar ese corazón de piedra y van a sacudir esta necedad para que el Evangelio produzca lo que ha venido a producir en nosotras. Ya ha venido a producir. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ya, esos 7 frutos. Eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. No produce pues un empoderamiento de que me creo lo máximo, la más espiritual, ¿no? La que más ayuda, más ora, más de esto, más estudia. No, 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 no. Produce sencillez, produce rendición. Una mujer rendida, rendida al Señor, es humilde, sencilla, enseñable, sin ningún aire de superioridad delante de sus hermanos. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos nuestra sesión de hoy. Quiero pedirle a Milagros, la hermana Milagros que oramos, sí, nos puedes apoyar en oración para terminar nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Hermanita, disculpe, qué milagros. Usted, Ah, ya, hermanita, buenas noches. Gracias. por favor. A ver, todos cerremos nuestros ojitos. Ah, a ver, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Señor, tú sabías de este tiempo. Padre, tú sabías que nos íbamos a conocer. Tú nos traes, papá. Gracias, papá. Te agradezco por este tiempo, Señor, porque hay muchas cosas por qué aprender, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por mis hermanas, aunque no las conozco, pero fue este tu tiempo para mí, Señor, para aprender. Gracias por mis hermanas que están aquí. Gracias por todo. Es necesario que aprendamos, Padre, con humildad, con sencillez. Gracias, papá. Gracias, Señor. Guarda y cuida a mis hermanas. Ayúdanos, papito. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermana. Amén. Gracias. Amén, 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 amén. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria, gloria. Un gusto, hermanas, compartir con ustedes. Si pueden, espero que sí, la próxima semana leamos el capítulo 3, avancemos. Son capítulos cortos, no son capítulos extensos y que tengan mucha letra. Entonces, podemos avanzar también un poquito más rápido en cuanto a tiempo, ¿ya? Entonces, también podemos conversar, ¿no? Nos podemos enriquecer. Cuando lees previamente lo que leemos aquí, ya va teniendo un mejor sentido y podemos compartir todavía mucha más profundidad. ¿Ok? Sí, Les sí. mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Un abrazo, mi hermana Bendiciones, Lorena. Lorena. Estamos en comunicación. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Bendiciones. Hermanita, le quería hacer una consulta. ¿Le puedo escribir Sí. a su privado o le puedo consultar por aquí? Escríbeme, por favor, escríbeme. Yo te contesto apenas pueda. Escríbeme, por favor. Sí, ya, ¿Ok? gracias. Un abrazo. Que Dios les bendiga.